Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. En esta oportunidad les traigo el tutorial para tejer a esta linda Mujer Maravilla, para la cual vamos a necesitar los siguientes materiales. Está tejida en su totalidad con aguja de 2 milímetros. Una recomendación que les hago es que los hilos que trabajen sean todos del mismo grosor o del mismo calibre para que el resultado sea el mejor. Entonces, para tejer a esta Mujer Maravilla vamos a empezar por las botas y vamos a comenzar con una cadeneta de 9 cadenas en rojo. Sobre estas 9 cadenas vamos a tejer 16 puntos alrededor, es decir, 8 puntos por este lado y 8 puntos bajos por este otro lado para completar los 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos, 2 aumentos seguidos y 7 puntos bajos para tener un total de 18 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 18 puntos bajos en blue. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 4 disminuciones seguidas y 5 puntos bajos para un total de 14 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos, 2 disminuciones y 5 puntos bajos para un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para completar 9 puntos bajos. Y una vez tengamos esos 9 puntos bajos, vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 9 puntos bajos y empezamos a rellenar. Ahora lo que vamos a hacer es 8 puntos bajos y un aumento para tener un total de 10 puntos bajos. Y una vez tengamos esos 10 puntos bajos, vamos a hacer 5 vueltas más de los mismos 10 puntos bajos. Y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Bueno, no nos olvidemos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Aquí ya cambié yo al color de la piel y ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta es tejer en blue 9 puntos bajos y un aumento para tener un total de 11 puntos bajos. Y cuando finalicemos vamos a tejer 9 vueltas más de estos mismos 11 puntos bajos. Así llevamos ya la pierna de nuestra Mujer Maravilla y ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es un aumento y 10 puntos bajos para un total de 12 puntos bajos. Y después de esto vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 12 puntos bajos
y ya podemos entonces rematar a ir la primera pierna y vamos a hacer la segunda pierna exactamente igual y también vamos a rematar ambas piernas, las vamos a rematar. Así ya tenemos las dos piernas listas, entonces ambas se rematan porque la idea es unirlas con hilo azul. Pero antes de hacer la unión vamos a terminar con los detalles de las botas y para eso en amarillo vamos a hacer el borde de arriba y lo que vamos a hacer es unir el hilo amarillo en la parte de atrás de la bota, en el centro de la parte de atrás de la bota. Hacemos un nudito y lo insertamos en este punto, aproximadamente la mitad de la parte de atrás, y vamos a hacer puntos bajos hasta que lleguemos al centro de la parte delantera de la bota. Son aproximadamente 5 o 6 puntos bajos. Y una vez estemos en el punto del centro, lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenetas, 1, 2, 3, y hacemos un medio punto alto en la primera cadeneta. Así, y terminamos la vuelta con puntos bajos normales. Así nos queda entonces la parte delantera de la bota. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar una hebra larga antes de rematar y con ayuda de la aguja lanera vamos a pasar 2 líneas en el centro de la bota, en la parte de adelante, de este modo. Además, yo recomiendo fijar la posición de las líneas con un poquito de silicona para que no se nos muevan. Así nos queda ya entonces los detalles de la bota terminados y vamos a proceder entonces a hacer la unión de las piernas con azul. Esta es la parte más complicada, la parte de más atención de todo el tutorial, porque vamos a estar haciendo cambio de color en un par de vueltas para poder darle la forma al pantalón o al short de la Mujer Maravilla. Bien, aquí tenemos entonces ya las dos piernas y vamos a proceder a hacer la unión, y eso va a ser a partir de esta pierna, la que es la pierna derecha de la muñeca. Entonces en esta pierna vamos a ubicar el punto céntrico de la cara interna de la pierna. Ahí vamos a enganchar el hilo azul. Vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a unirla en la otra pierna también en el punto en la cara interna del muslo. De este modo hacemos el primer punto bajo en azul, hacemos 2 puntos bajos más en azul y vamos a cambiar entonces en este punto al color de la piel, pero manteniendo también el color azul, es decir, no vamos a cortar ninguno de los dos. Hacemos entonces con el color piel 3 puntos bajos con este mismo color, pero llevando el azul por la parte de abajo. Luego hacemos 2 aumentos seguidos y vamos a hacer luego 2 puntos bajos y cambiamos al color azul.
seguimos llevando el hilo piel ahora por la parte de abajo. Hacemos entonces 2 puntos bajos en azul. Hacemos 2 puntos bajos en azul en las cadenas. Ahora 2 puntos bajos en esta otra pierna y cambiamos al color piel nuevamente. Ahora hacemos 2 puntos bajos sin dejar de llevar el azul por detrás. Hacemos ahora 2 aumentos seguidos. Hacemos 3 puntos bajos y cambiamos nuevamente al azul. Y con el color azul vamos a hacer entonces 3 puntos bajos. Espero que ustedes no se enreden tanto como yo me estoy enredando. Vamos a hacer ahora los 2 puntos en las cadenas. Y así terminamos esta primer vuelta de unión. Nos tiene que haber quedado un total de 32 puntos bajos, entonces antes de continuar con la siguiente vuelta vamos a contar que tengamos efectivamente los 32 puntos. Y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es tejer los mismos 32 puntos bajos, pero cambiando los colores de la siguiente manera. Entonces vamos a hacer 5 puntos bajos en azul llevando el color piel por debajo. Vamos a hacer ahora 5 puntos bajos en piel. Cambiamos nuevamente azul y hacemos 10 puntos bajos llevando el piel por detrás. Vamos a hacer ahora 5 puntos bajos en el color piel. Y finalizamos la vuelta con 7 puntos bajos en azul. Nos tienen que haber quedado los mismos 32 puntos bajos. Ahora ya en esta vuelta vamos a tejer toda en azul, es decir que ya podemos cortar el hilo piel. Y vamos a tejer entonces 32 puntos bajos en azul.
Bien, así nos va quedando. Ya hemos pasado a la parte más difícil. Más adelante vamos a tapar estas uniones o estos cambios de colores, pero por lo pronto vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer 14 puntos bajos y una disminución 2 veces para completar un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para completar 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener un total de 20 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos, y con el último punto vamos a cambiar al color rojo. Ahora en rojo vamos a hacer 2 vueltas más de 16 puntos bajos y vamos a ir rellenando . Y ahora, antes de continuar, vamos a cubrir entonces los cambios de color, y para eso lo que vamos a hacer es tejer 2 tiras de 21 cadenetas aproximadamente. Vamos a medirla en el contorno de las piernas para asegurarnos de que es suficiente, y pues si sobra o si hace falta pues corregimos la medida. Y lo que vamos a hacer es, cuando ya tengamos la medida, vamos a cortar y dejar una hebra larga para coserlas. Lo que vamos a hacer entonces es, con la aguja lanera, fijar la posición adecuada en el contorno de las piernas, fijándonos en que se cubran bien los cambios de color para que nos quede de este modo. Y hacemos lo mismo con la otra pierna. Así nos queda entonces ya listo el short de la muñeca. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 7 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener un total de 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer lo siguiente: 8 puntos bajos, luego vamos a hacer un aumento de medios puntos altos, luego 3 puntos bajos, luego un aumento de medios puntos altos y 5 puntos bajos para un total de 20 puntos. Así empezamos a darle forma al pecho, y ahora lo que vamos a tejer es 7 puntos bajos. Vamos a hacer 3 aumentos seguidos de medios puntos altos, luego 3 puntos bajos, luego nuevamente 3 aumentos seguidos de medios puntos altos y 4 puntos bajos para un total de 26 puntos.
Ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 7 puntos bajos, 6 medios puntos altos, 3 puntos bajos, 6 medios puntos altos y 4 puntos bajos. Así vamos, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar al color piel y vamos a tejer en blue. Y lo que vamos a hacer es tejer 7 puntos bajos, 3 disminuciones seguidas, 3 puntos bajos, 3 disminuciones seguidas y 4 puntos bajos para tener un total de 20 puntos bajos. Vamos a hacer ahora una vuelta de los mismos 20 puntos bajos y vamos rellenando. Así vamos, y ahora lo que vamos a hacer es tejer en blue la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener un total de 15 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y 5 disminuciones seguidas para un total de 10 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 2 vueltas más de los mismos 10 puntos bajos que vendrían siendo el cuello, y después de esto vamos a comenzar ya con la cabeza. Vale, ahora el cuello no lo vamos a rellenar todavía, porque más adelante vamos a insertar un soporte para el cuello para que no se nos mueva. Entonces por el momento no lo vamos a rellenar, sino que vamos a seguir tejiendo, y para eso vamos a tejer entonces sobre estos 10 puntos 10 aumentos para tener un total de 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento 10 veces para tener un total de 30 puntos bajos al finalizar. Ahora vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 6 veces hasta tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos, y ese va a ser el ancho total de la cabeza. Entonces, una vez tengamos los 42 puntos bajos, lo que vamos a hacer es tejer 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos.
Llegados a este punto, entonces sí vamos a insertar el soporte del cuello, y yo los hago es un trozo de alambre al que le doblo las puntas y las recubro con cinta aislante y simplemente lo introducimos en el cuello y vamos rellenando alrededor de este soporte firmemente para que quede bien centrado. Y una vez lo tenemos ahí, pues vamos a rellenar y continuamos tejiendo. Ahora entonces vamos a empezar a disminuir y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces hasta tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces y tendremos 30 puntos bajos. Vamos a poner en este punto los ojos de seguridad y para eso vamos a contar de atrás para adelante 8 vueltas. Entonces entre las vueltas 8 y 9 y con 6 puntos de separación vamos a poner los ojos de seguridad. Así nos quedan entonces los ojos y vamos a continuar disminuyendo. Vamos a hacer entonces la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución para completar 24 puntos bajos y después de esto vamos a empezar a rellenar firmemente la cabeza. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces y tendremos 18 puntos bajos y terminamos de rellenar bien la cabeza. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener un total de 12 puntos bajos. Para finalizar vamos a hacer 6 disminuciones para tener 6 puntos bajos y terminamos de cerrar con ayuda de la aguja lanera. Cerramos, vamos a introducir la aguja lanera por el centro del cierre y vamos a hacer con este hilo la nariz y la nariz se borda entre los ojos, más o menos dejando de 2 puntos en cada lado y haciendo la nariz de un ancho de un solo punto. Pasamos el hilo un par de veces así nos va quedando entonces la muñeca. Y hasta aquí la primera parte del tutorial para tejer a la Mujer Maravilla.
Pronto nos estaremos viendo para la siguiente parte del tutorial. No olviden suscribirse, dejar su me gusta, sus comentarios y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los nuevos tutoriales que vamos a estar subiendo. Adiós.